¿Alguna vez has sentido que los santos no te escuchan? Alguien me preguntó esto hace poco y no respondí de inmediato y analicé, le di una respuesta y analizamos el caso en particular. Pero me llamó la atención y quise dejar mi opinión basada en mi experiencia para este tema. Particularmente hay muchas cosas que pueden estar relacionadas con eso y no las vamos a evaluar todas porque necesitaría mucho más tiempo. Quiero enfocarme en un aspecto en particular que a mi experiencia en los 15 años que tengo estudiando como religioso me he dado cuenta que es el más repetitivo y ese es nuestro enfoque. Primero debemos entender algo. Dice Omar Agüereco que todo lo que vivimos en esta vida es una prueba que nos prepara para alcanzar el lugar que nos corresponde. Un lugar que Jobbe dice que alcanzamos según nuestra perseverancia, nuestros méritos y nuestras aptitudes. Pero también dice Meji que vamos a vivir una y otra vez una misma situación hasta que realmente entendamos cuál es la sabiduría que esa situación nos va a transmitir. O sea que tenemos la capacidad o los orichas nos hacen revivir situaciones hasta que nuestras actitudes, aptitudes y comportamientos nos ayudan a trascender esa vivencia. Debemos entender que el destino es un viaje que inicia con una elección. Eso lo establece el Odum Obbedi cuando nos cuenta que nos arrodillamos a los pies de Olodumare para elegir nuestro destino. Basado en esa elección, Olodumare nos asigna un propósito y nos asigna unos dones para cumplir con ese propósito. Todo eso va en vivencia o se vive a la mano de un concilio formado por Olodumare, Ori, Obaegun, Orunmila, quienes llaman a un oricha que a su creencia, no es la forma exacta de decirlo, o que según la sabiduría de estas entidades, es la persona que puede más resguardar el destino que esa persona, que ese orí está escogiendo. Es ahí donde nace el Oricha Labbatory. ¿Por qué explico esto? Porque realmente el Oricha Labbatory está para guiar y proteger el propósito de vida escogido por Ori y no la persona encarnada como tal, que es otro tema que en algún momento también lo hablaremos. Basado en eso, el Oricha, cuando nos salimos de lo que ya hemos elegido, el Oricha nos va a hacer o nos va a poner las vivencias que nos hagan retomar el camino. Porque el enfoque es el principal factor que, que puede generar esa sensación o esa frustración de que los orichas no nos estén escuchando. Porque mi abuela, creo que mucha gente conoce el refrán: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Si tú estás pidiendo peras y te caen limones, siempre va a haber una sensación, un sentimiento de de que no te están escuchando, de que no están alcanzando lo que quieres. Pero muchas veces es porque primero debes aprender a trabajar con los limones hasta poder conseguir las peras. Comenzando porque en algún momento de tu mundo, de tu tiempo, de tu viaje, de tu destino, realmente estés dentro de las elecciones que hiciste antes de bajar al mundo físico, que consiguieras las peras. Hay conceptos que son más profundos y que de hecho en el escrito que estoy realizando sobre el destino, según IFA, van a estar un poco más descritos. Pero es importante entender, muchas veces no estamos preparados para conseguir las cosas. O muchas veces estamos preparados, pero no vemos lo que nos está sucediendo. El rango de visión de un ser humano es de 60 grados.
tiene un rango periférico de visión que agrega a ambos lados de la zona enfocada unos 60 grados. Pero nuestro entorno tiene 360 grados. Quiere decir que solo vemos el 50% de lo que pasa, ni siquiera un 50%, porque la zona de enfoque o la visión clara es solo de 60. Todo lo demás o lo vemos como sombras, no la percibimos a totalidad y lo demás no lo vemos. Es el concepto que quiero transmitir. Cuando pasa algo en el entorno, hay cosas que no estamos viendo. Y vuelvo al dicho que acabo de mencionar. Si el cielo te cae en limones, aprende a hacer limonada. No puedes querer cambiar los limones por pera. Tienes que aprender a ver qué haces. Puede ser que en algunos casos tengas que aprender a intercambiar lo que está sucediendo por los otros. Pero muchas veces nos están sucediendo las cosas con las que tenemos que aprender a vivir, con las que tenemos que aprender a alcanzar nuestros objetivos y que por muchas razones, como por ejemplo la que nos cuenta los Dundiro Someji, que ya relatábamos todo el proceso que vivimos cuando hacemos una elección, cuando los Dumare nos entrega un propósito, cuando nos entrega unos dones, pero llegamos y bajamos al mundo y el Enini nos castiga con su látigo por no haber hecho Esbo y nos hace la hendidura en donde va el sistema nervioso central y como consecuencia olvidamos a qué vinimos y pasamos toda una vida en búsqueda de cuál es esa misión, esa visión que nosotros tenemos. En muchos de los casos ni siquiera muchas personas en el mundo que pareciera que en algún momento se pierden de tal manera que ni siquiera saben qué van a hacer, solo viven por inercia. Cuando llegamos a los pies de Ifá o de Orichas, estamos buscando una guía, una brújula que nos orienten hacia dónde debemos ir para alcanzar salud, firmeza, estabilidad, evolución, prosperidad. Pero no lo hacemos siempre desde el mismo punto, sino que tenemos que hacer una introspección desde lo que somos. Cuando vivimos en ese punto de que algo que me está sucediendo, pero no sé qué hacer con él, sino que quiero otra cosa, vamos a lo que nos está pasando. Vuelvo a recitar el Obaraguereco. Lo que te está pasando es una prueba que te va a ayudar o a alcanzar lo que realmente está destinado para ti, o fortalecer para prepararte para algo que todavía no estás preparado. Es como estudiar una carrera. No podemos estudiar ingeniería mecánica y después de 4, 5, 6 semestres pretender cambiar, no sé, a medicina y que las fortalezas o los conocimientos, las habilidades y las destrezas de las personas sean las mismas. Porque habrán cosas que coincidan, pero habrán cosas que no, y que esas cosas que no has trabajado durante el tiempo que has estudiado ingeniería, necesites comenzar de cero, a fortalecer o a crear esas habilidades y destrezas que te van a permitir el cambio. Mucha gente va a decir, no, pero yo escribo mi destino. Sí, pero cada vez que tomamos una elección escribimos una parte de nuestra historia y la historia no se borra. Y esa historia nos deja consecuencias o nos deja acciones y reacciones. Y tenemos que aprender a vivir con ellas. Entonces el enfoque es parte de lo que nos hace sentir esa frustración de que estoy pidiendo algo y los santos no me escuchan. No puedo conseguir lo que quiero, pero es que los santos no te dan solamente lo que quiero, muchas veces ni siquiera se trata de lo que tú quieres. Cuando tú alineas lo que quieres con lo que necesitas y con lo que es tu misión y tu propósito de vida, es cuando las cosas se alinean mucho más. Pero cuando queremos una cosa que de repente no estamos preparados para alcanzar, no sabemos qué vamos a hacer o con él o por qué lo queremos, las cosas se van a poner mucho más difíciles. Es como querer un carro, pero nunca en mi vida he aprendido a manejar o ni siquiera tienes licencia. Esa incongruencia entre los deseos que tenemos y la realidad que vivimos, o las acciones, el comportamiento, las aptitudes y las actitudes que tenemos, hacen que el oricha se detenga y dice, hey, no estás preparado para eso. No se trata que no te esté escuchando. No se trata de lo que, de que no quiera ayudarte. Él está dispuesto a ayudarte, pero tú tienes que estar preparado para recibir la ayuda que te está dando, porque es la que te corresponde en ese momento. Muchas veces dice
Ahorita no recuerdo exactamente el Odun, que estamos sentados sobre lo que buscamos. Si mal no recuerdo, creo que es Ojuani. Realmente no recuerdo el Odun en este momento. Pero eso pasa muchísimas veces. Estamos buscando algo y no lo podemos ver. Por eso es que el enfoque es una, y a mi criterio, en la experiencia que tengo, el factor más repetitivo que nos ayuda o que no permite que consigamos algo y que tengamos esa sensación de que estamos pidiendo algo y que los santos no nos escuchen. Pero recuerda algo, sea lo que sea que estés viviendo en este momento, cualquier situación, por muy difícil que sea, te está preparando para algo. La tienes que vivir porque tú elegiste vivir esa parte de la vida de alguna forma. Muchas veces pasa que no entendemos nuestras decisiones. Cuando tomamos decisiones, no sabemos por qué las hacemos. Por ejemplo, yo decidí emigrar de mi país en busca de una mejora laboral. Y uno va con un camino, no sé, yo vine a Chile con el pensamiento del sueño latinoamericano, en donde muchas circunstancias y tú no conoces realmente la realidad en que eso se desenvuelve. Entonces, una cosa es conocer el camino, saber que puedes conseguir algo en un sitio y otra cosa, recorrer el camino para conseguir lo que quieres, son dos cosas diferentes. Entonces, cualquier cosa que estés viviendo en este momento es porque necesitas aprender de esa experiencia y eso te va a fortalecer. Pero ten algo muy claro, no importa lo que estés viviendo, lo difícil que puedas estar viviendo, esa prueba está allí para ti porque tú tienes la capacidad de superarla, de sobrepasarla, de trascenderla para alcanzar un nivel más óptimo de vida, para alcanzar salud, firmeza, estabilidad, evolución, porque tú tienes todas las capacidades de hacerlo. Quizás lo que necesitas es un poco más de orientación, más de perspectiva, de enfriar un poco las cosas y pensar no, y ver de una perspectiva mucho más amplia, porque cuando ampliamos nuestras perspectivas comenzamos a notar detalles que no habíamos o que no habíamos tenido en cuenta y que posiblemente son esos pequeños detalles lo que hacen que las cosas no sucedan. Recuérdate que imagínate la vida como una acumulación de acciones, de hechos, desde nuestra parte, el entorno, son muchos factores que influyen sobre algo. Y la capacidad de que uno consiga las cosas es saber engranar todo lo que está en nuestra esencia, en nuestro entorno, para que todo funcione. Cuando una pieza no funciona, el engranaje se tranca y vivimos el estancamiento porque no estamos viendo algo, aunque los orichas nos pongan la pieza que nos falta. Si nosotros no tenemos la capacidad de ver que eso nos hace falta, no la vamos a saber colocar, aún teniendo la pieza correcta en la mano. Si no sabemos ponerla en la posición adecuada porque mi enfoque está totalmente viciado por el capricho de alcanzar algo que quiero, pero quizás no necesito, entonces las cosas no van a funcionar. Pero jamás, jamás los orichas dejan de escucharnos. Durante mucho tiempo escuché, hay un refrán que también dice, el que me deja atrás, adelante no me consigue. Obetoa dice que hay una sombra que separa a, a Orunmila del sacerdote. Orunmila no se separa del sacerdote, nosotros nos distanciamos porque no lo buscamos con frecuencia, porque no lo vemos con frecuencia, porque no volteamos a buscar a ver dónde están, porque tenemos otras prioridades, porque el ritmo de la vida nos lleva de la mano a buscar otras cosas. Pero jamás se trata de que no nos escuchen. Cualquier cosa que puedas estar viviendo en este momento, los santos están allí contigo. Quizás necesitas un minuto en donde de meditar, de hacer introspección, de tratar de salir del sentimiento que te aferra a esa situación y verlo
como quien dice, con cabeza fría, y entonces vas a conseguir las cosas y te vas a dar cuenta. Ahí estaba el mensaje, no pude verlo. Parece fácil verlo y decirlo así, pero vivirlo en el momento es difícil. Me ha pasado muchísimas veces. Me pasó cuando murió mi abuelo. Estaba a punto de mudarme con mi abuelo. Estaba comenzando mi vida religiosa. Tendría cuando mucho 1 año o 2 años. No, ni creo que ni siquiera 2 años. 1 año, 2 meses de haberme consagrado en Ifá. Cuando me iba a mudar con mi abuelo y mi abuelo murió en menos de 15 días. Ni siquiera llegué a mudarme. Lo viví muchas cosas. Lo viví recientemente con la muerte de mi yubona. Sentía que no escuchaba a los santos. Por supuesto que ya no puedo decir que no, ellos no me escuchan, pero yo no los escuchaba, porque te aferras a algo, a un sentimiento y no sabes de ver cuál es el mensaje que están dando, pero están allí contigo indisolublemente, están allí para guiarte. Que la bendición de los orichas siempre nos cuide y nos acompañe.